Bienvenidos todos. Empezamos hace 8 días nuestra serie, Nuestro ADN. Creo que los que estuvieron la vez pasada les explicaba que esta serie pretendo dar como una base, poner un fundamento de lo que somos como hijos de Dios. En qué creemos, ¿verdad? Es nuestro ADN, es decir, es lo que nos caracteriza. El ADN, decía la vez pasada, que es el ácido nucleico que transmite los genes de una persona a otra, es decir, de un padre a un hijo. Es ahí en donde, en esa transmisión genética, es en donde nos parecemos físicamente o nos parecemos temperamentalmente, emocionalmente. Es decir, hay una transmisión genética. Es el ADN el que transmite esa herencia. Bueno, pues esta serie habla de eso, ¿verdad? Estamos viendo cómo tú y yo, como hijos de Dios, tenemos el ADN de Cristo Jesús en nuestra vida. Amén. Es como cuando tú depositas tu vida en Cristo Jesús, lo confiesas como tu Señor y Salvador, algo sucede. La Biblia dice que es vertido el Espíritu Santo en nosotros, amén. Es derramado el Espíritu de Dios en ti y en mí. Y eso, pero algo sucede en nosotros. Mira, yo no estoy asegurando que biológicamente suceda, pero ¿sabes qué? Yo sí lo creo. Es por fe. Yo creo que aún biológicamente algo sucede en nuestra vida. Algún cambio, algún reordenamiento genéticamente hablando. Esto se lo digo yo personalmente, es por fe. Yo me gusta creer en eso. Sin embargo, es como un símil, ¿verdad? Nuestro ADN, así como genéticamente este ácido nucleico transmite, ¿verdad? De los padres a los hijos. Creo que cuando tú entregas tu vida al Señor, algo sucede en nosotros. Y hoy vamos a ver, la vez pasada hablábamos de la Biblia, ¿verdad? Nosotros creemos en la palabra de Dios, en este libro tan maravilloso como nuestra regla de vida. Es vital. Aquí dejó Dios su consejo, su palabra, su voluntad escrita y sigue viva y eficaz hasta el día de hoy. Esto no pasa de moda. Así es que es lo que rige nuestra vida, la Biblia, la palabra de Dios. Hablábamos también de que creemos en un solo Dios, en un Dios trino, que es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nada fuera de eso. Es lo que dice la Escritura. Creemos en un Dios creador. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Vimos un poquito, ¿verdad? La naturaleza de Dios, de Jesús como Hijo y del Espíritu Santo. La función de cada una de estas tres personas que son uno mismo. Es decir, es un panorama el que estamos dando. ¿Recuerdas? Hoy vamos a ver, en nuestro domingo de esta serie, Nuestro ADN, vamos a ver otras cosas de cómo, vamos a ver un tema de cómo somos hombres, es decir, somos creación de Dios. Esto es algo que debemos de tenerlo claro. No venimos de una reencarnación, no venimos de una explosión, ¿verdad? Y de que los gérmenes y los virus o las bacterias, ahorita con lo del virus, las bacterias se dieron y por cuestiones del clima se fue dando la vida y después hasta el chango y del chango ya tú y yo. No. Somos creados por Dios como seres humanos, somos hijos de Dios. Vamos a ver un poquito de esto, ¿verdad? De que somos hombres, criaturas, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y quiero entrar en el tema de hoy, en este primer punto, y vamos a leer, por favor, precisamente Génesis 1:27, para confirmar esto que estoy diciendo. Génesis 1:27, dice la Escritura: así que Dios creó a los seres humanos. Somos hechos a imagen y semejanza, a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. No hay duda de eso.
Así es que tú y yo debemos de tener la plena certeza de que somos creados por Dios a su imagen y semejanza. El ser humano, la humanidad, no viene de una explosión o no viene de una evolución del simio, del chango, no. Por más, esto nosotros, mi esposa y yo con nuestros hijos, lo hablamos desde mucho antes que fueran a la universidad. Y ya cuando fueron creciendo es algo que hablábamos con ellos, porque en la escuela la ciencia te enseña otra cosa. Pero tú y yo como creyentes debemos de respetar, debemos de estudiar, ¿verdad? Todas las áreas científicas, todo lo que enseña la ciencia, la educación. Sin embargo, esto es algo que tú y yo sabemos. Nosotros no descendemos del simio o venimos de una evolución. No, nosotros somos hijos de Dios. En Génesis 1:27 lo especifica muy bien. Pero quiero también, acompáñame por favor a leer Romanos 3, verso 10, porque quiero hablar algo de nuestra naturaleza justamente. Romanos 3:10 dice la palabra de Dios, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Quiero decirte algo, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos hijos de Dios, somos seres humanos que Dios nos dio libre albedrío. Es decir, Él permitió que nosotros libremente escogiéramos y tomáramos nuestras propias decisiones. Porque el amor, escúchame, que es la principal característica de nuestro Dios, el amor es libre, el amor te deja ser. Así que Dios, cuando nos creó a su imagen y semejanza, Él decidió dejarnos el libre albedrío para que voluntariamente tú y yo escogiéramos amarle, seguirle, escuchar su palabra, su consejo, su voluntad. Pero ¿qué sucedió? Todos sabemos la historia, ahí mismo en Génesis, no voy a abordar en ella, pero el hombre, el ser humano, cayó en la tentación. Lo sabemos, la historia de la humanidad en Adán y Eva. Ahí perdimos esa relación con Dios. Al caer la humanidad, entró el pecado en la humanidad. Al caer Adán y Eva, entró el pecado en la humanidad y sucedió una alteración en esta relación de nosotros con Dios. Y aquí en Romanos 3:10 ya habla de eso, porque es importante hablarlo y te lo quiero mostrar. Dice que no hay ni un justo, ni tan solo uno. Y luego nos vamos a brincar al verso 23 de Romanos 3 y dice la Escritura, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y el 24 dice, sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Escúchame bien, nosotros creemos que el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Escúchame esto que es importante, porque hay gente que dice, bueno, ¿y cuál es el propósito de todo eso? ¿O por qué tenemos que tener una relación con Dios? ¿Es un Dios egoísta o es un Dios que le gusta que le caravaneen, que le estén rindiendo? No, el propósito principal del hombre, escúchame, es glorificar a Dios, es gozarnos delante de su presencia, es amarlo, conocerlo, porque Dios es perfecto. Él es la base para que tú y yo podamos tener una vida completa, llena, libre. No es que Él necesite de nuestra alabanza por ser un Dios egocéntrico, sino que nosotros necesitamos estar cerca de Él, porque Él es la fuente de vida. Entonces es importante que tú lo entiendas. Hemos sido hechos a su imagen y semejanza, pero necesitamos continuar, vivir cerca de Él. El propósito principal de la creación de Dios es que le alaben y le glorifiquen. No solamente la creación humana, toda la creación,
Los animales del mundo, todo el universo reconocen la gloria de Dios. Esto es importante, tú y yo. Por eso, cuando tú rindes tu vida a Cristo Jesús, algo bueno sucede en ti y en mí, porque esa es la naturaleza de nosotros. Eso es lo original. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, hay algo, Él derrama de su espíritu en ti y en mí, y ese espíritu, esa porción de su presencia, necesita estar conectada con Dios continuamente. Amén. Esa es la normalidad del ser humano, en una relación natural, de confianza, de padre a hijo, de hijo a padre, no en una relación de temor, de miedo, de castigo, tirante. Una relación tirante de reglas, en donde yo voy a tener que cumplir lo que Dios me dice por miedo, porque si no Dios me va a castigar. No, ese no es el propósito de nuestra vida y de la relación que debemos de tener con Dios. El propósito es tener una relación de amor, en donde nosotros reconocemos la bondad de Dios, amén, y reconocemos que le necesitamos. Y reconocemos que necesitamos estar cerca de Él. Por eso cuando conocemos de la palabra y de Cristo Jesús, algo sucede en nosotros. Esa naturaleza pecaminosa que se originó en la caída de Adán y Eva nos separa de la gloria de Dios. Nos separa. Eso le sucedió a la humanidad, a ti y a mí. Dice la Escritura que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Somos, escúchame, incapaces de forma sola o independiente. Tú y yo somos incapaces de ser hombres y mujeres justos. Es decir, aunque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, por la caída, por el pecado que entró a la humanidad cuando Adán y Eva cayeron, pecaron, desobedecieron, tú y yo somos incapaces de mostrar ese amor y esa naturaleza de Dios. Porque el pecado está en nosotros. Y ahora, en el hombre natural, después de la caída, lo dominan las pasiones carnales. Esa es una realidad del ser humano. Tenemos que entender esto y tenemos que aceptarlo. Las pasiones desordenadas de la carne, el pecado que está en todos nosotros, dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. Eso está presente en ti y en mí. ¿Por qué? Porque así fue, así sucedió en la caída de Adán y Eva. El pecado entró a toda la humanidad y el destino del hombre natural era la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, fuimos condenados a morir en un tormento eterno. Sin embargo, una vez entendiendo eso, una vez entendiendo la condición natural del hombre, tenemos que saber y entender que Dios, por todo el amor que nos tiene, Él envía a su Hijo para salvarnos. Amén. Para librarnos de esa condenación, de ese destino de muerte que el hombre consiguió en la desobediencia de Adán y Eva. Y ese es el segundo tema de este domingo, la salvación. Somos hombres hechos a imagen y semejanza de Dios para glorificarle, pero debido a la caída, ahora necesitamos ser salvos. Amén. Y ese es el segundo tema, salvación. Si lo ponen ahí, salvación. Creemos, tú y yo, los hijos de Dios en Cristo Jesús, creemos en la necesidad, escúchame, de ser salvos. ¿Por qué? ¿Salvados de qué? De lo que te estaba diciendo. ¿Ok? Nosotros creemos en la salvación del hombre perdido y pecador únicamente por la fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Esto es importante. Lo que te salva es lo que hizo Cristo en la cruz. No te salvan tus obras. No te va a salvar que tú seas una buena persona. Yo conozco mucha gente que es buena, son buenas personas y no creen en Jesús. No creen en Jesús, inclusive lo niegan. Niegan una fe en Dios. No creen en Dios, no creen en el Dios Padre, Dios Hijo, ni en el Espíritu Santo. Y tú ves a esas personas
y aparentemente son buenas. Yo no sé si tú conozcas gente así, yo sí conozco gente así, que es muy educada, que es muy amable, pero no tienen fe. Y creen que porque son amables y respetuosas, está bien. Yo te voy a decir algo, es difícil hablar a veces y explicarles esto, pero tú y yo tenemos que creer que la salvación eterna y lo único que te salva no es tu buen comportamiento, no es tu gran educación, no es que tú seas una persona muy respetuosa y amable o inclusive dadivosa. No, lo que realmente nos salva a ti y a mí es la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Y no debe de haber confusión ahí. No debemos de perder de vista esta verdad fundamental para el creyente. ¿El hombre necesita ser salvo? Sí, salvado de esa condición pecaminosa, salvado de esa debilidad ante las pasiones carnales, desordenadas de la carne, salvado de ese carácter, de ese orgullo, de esa mentira, de esa injusticia que sin querer la podemos estar practicando. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el hombre. Así que necesitamos ser salvados, pero la salvación no es por ser bien educado o muy amable, sino la salvación viene por la fe en Cristo Jesús. Esto es importante. Es absolutamente esencial la regeneración que el Espíritu de Dios hace en ti y en mí cuando tú crees en Cristo Jesús. Y vamos a leer, por favor, acompáñame a Tito, versículo 3 y 5. Dice, Él nos salvó. Creo que ya lo tienen ustedes ahí, pero dice la Escritura, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. En Apocalipsis 20:15, no sé si lo tengas ahí, pero lo voy a leer, dice, todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El nombre de cada uno de nosotros es escrito en el libro de la vida cuando tú confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Cuando tú crees en lo que Jesús, el Hijo de Dios, hizo en la cruz del Calvario, porque Él vino ahí y con su sangre preciosa derramada venció al pecado, venció a la muerte. Y lo que genera la muerte es el pecado. Así que en la cruz del Calvario tú y yo tenemos salvación. Tenemos salvación y vida eterna. Hemos sido rescatados de esa naturaleza caída y hemos sido puestos como hijos de Dios. Hemos sido puestos como hijos de Dios a través de la cruz redentora, del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que entendamos esto. Hombres, a imagen y semejanza de Dios, le sucede la caída al hombre, al ser humano, por su desobediencia. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Esa relación divina entre hombre y Dios, hombre, se pierde, se rompe, y solamente en Cristo Jesús se vuelve a restablecer. Esa es la salvación para vida eterna, amén. Esa es la salvación instantánea, que es por fe, no por obras, es por fe. Claro que la fe te lleva a hacer buenas obras. Porque no podemos decir que somos salvos, no podemos decir que somos creyentes en Cristo Jesús y no manifestar ninguna buena obra. Lo que pasa es que es una línea muy delgada. Hay gente que cree que por las obras es buena y es salvada. No, es al revés. Es por la fe, y por una fe correcta en Cristo Jesús tienes buenas obras. Es al revés. La obra es algo tangible. La obra es algo que yo puedo hacer, algo natural. Una buena obra es ayudar al necesitado. Una buena obra es donar, hacer una donación en especie. Una buena obra es ayudar. ¿Es buena las obras? Sí, pero esas obras tienen que derivarse de una fe correcta en Cristo Jesús.
Yo conozco muchas veces, he oído y me he dado cuenta de gente que hace muchas obras, pero basado en una fe incorrecta. E inclusive la misma obra que aparentemente se ve bien o es buena, termina no ayudando como debería de ayudar. ¿Por qué? Porque viene de una fe incorrecta. No sé si me di a entender. Me ha pasado darme cuenta de gente que está convencida que por las buenas obras que hace, está haciendo lo correcto y le va a ir bien. Pero muchas veces esas obras vienen de una fe incorrecta, no en Cristo Jesús, no en Dios Padre. Y entonces la obra termina siendo no buena o no lo suficientemente buena. Pero cuando tu fe la tienes en Cristo Jesús, en aquel que nos dio vida y salvación, el Hijo de Dios, entonces las obras que tú tengas, sean chicas, medianas o grandes, van a ser de total bendición. Amén. Porque está basada en una fe correcta. Así que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Otro tema que quiero pasar en este domingo, en esta serie de nuestro ADN, es la fundación de la iglesia. Tú y yo como creyentes, una vez que somos salvados, que nuestra fe y nuestra vida está depositada en Cristo Jesús, en la obra redentora de Jesucristo, viene otro paso a seguir, a dar, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia somos todos los creyentes. La iglesia somos todas aquellas personas que hemos dado ese paso de fe en Cristo Jesús. Tú y yo conformamos la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo dice la Escritura. La iglesia fue fundada y nació en el corazón de Dios, para que tú y yo, todo creyente, se reúna, se congregue, se junten como una gran familia de Dios. Esa es la iglesia. Esto no fue una ocurrencia de hombre, el congregarse, el hacer comunidad. Lo que somos nosotros en Camino de Vida, somos una comunidad, una familia. Esto no salió de la idea de algún hombre hace muchos años. No, esto salió del corazón de Dios. Todo creyente se tiene que congregar. Todo creyente tiene que hacer iglesia. Por eso mucha gente no lo entiende. Mucha gente dice, ¿por qué tenemos que ir a un lugar? ¿Por qué debemos de ir? ¿Que solamente ahí está Dios? No, yo puedo tener comunión con Dios en mi casa. Yo puedo tener comunión con Dios mirando el bosque, mirando las grandezas de la creación de Dios. Y a mí nadie me dice que me tengo que ir a meter a un lugar o juntarme con más gente. No han entendido. No han entendido. Porque la iglesia como la conocemos, la fundó Dios. Nació en el corazón de Dios. Dios puso en el corazón de los nuevos creyentes, después de Jesucristo, ¿verdad?, de congregarse, de ayudarse, de motivarse, de aconsejarse, de seguir estudiando la palabra de Dios, de seguir meditando en ella unos por otros, orando unos por otros. La iglesia es una comunidad, ¿verdad? Es la congregación de muchos creyentes en donde tenemos comunión unos con otros. Esa es la iglesia. Así que eso es parte de nuestra fe, es parte de nuestro ADN, porque nació en el corazón de Dios, es el cuerpo de Cristo, amén. Es la familia de Dios y se compone de todos los creyentes, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice la Escritura en Juan 1:12, mira. Pero a todos los que creyeron en Él y los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y Efesios 1:23 dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Nosotros somos la iglesia. Y debemos de mantener esa costumbre, esta sana costumbre. Hay una parte en la Escritura que dice, no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre. No dejen de reunirse, no dejen de juntarse, no dejen de alabar a Cristo juntos. No dejen de darle gracias a Dios juntos, como una congregación. Ahora, esto no suple
la comunión que tú puedas tener con Dios. Esto no suple tu intimidad, tu individualidad como hijo de Dios. Tú puedes tener comunión con Dios durante todos los días, a todas horas, porque es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo que está contigo y conmigo. No suple una cosa a la otra, pero tampoco el hecho de que tú tengas comunión individual, particular, tienes que dejar de congregarte. No, porque la iglesia tiene un propósito muy definido y muy importante, y es el animarnos los unos a los otros. Es el tener comunión delante de Dios, porque donde dos o más se ponen de acuerdo, la presencia de Dios está ahí con nosotros. Amén. Así que como creyentes tenemos que, parte de nuestra vida, parte de nuestro ADN es hacer iglesia. Porque la iglesia es ese lugar seguro en donde tú y yo vamos a ser tomados de la mano por alguien más y vamos a ser enseñados y vamos a ser dirigidos para conectarnos con Dios, para conocer las Escrituras, para conocer la voluntad de Dios y poder caminar juntos tomados de la mano de Jesús. Esa es la iglesia. La iglesia es como un salvavidas en tiempos difíciles. Amén. La iglesia es ese lugar en donde en toda esta temporada que ha sido difícil, yo he podido recibir confort, he podido recibir consuelo a través de la Escritura, a través de una palabra, de una predicación. He podido recibir ese aliento y esa fortaleza cuando juntos alabamos a Cristo. Ahora en casa, en familia, por eso siempre insistimos, tomen el tiempo, denle la importancia que debe de ser, porque donde dos o más se ponen de acuerdo, ahí la presencia de Dios habita y está. Aún en casa y a la distancia, cuando tú alabas en familia, le das el lugar, el espacio a este tiempo que es el día del Señor, en donde nos congregamos, aún en casa, la presencia de Dios estará contigo y conmigo y ahí en cada lugar. Así es que la iglesia es algo que debe de seguir. Amén. Debe de continuar, porque es ese salvavidas en tiempo de necesidad. Y número 4, y con este vamos a terminar, es el matrimonio, la familia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El matrimonio, la familia es algo que también nació en el corazón de Dios. No fue un invento de hombre, no fue a alguien que se le ocurrió y dijo, ok, pues vamos a juntarnos, vamos a ser familia. No, esto es parte de la creación de Dios. Dios cuando formó al hombre, después vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo a su mujer. El matrimonio es algo que tú y yo creemos. Mira, lamentablemente es algo tan desgastado actualmente. La familia ha sido tan atacada. El matrimonio ha sido tan desgastado, el tema de la familia, de continuar, de permanecer juntos. Vivimos tiempos en donde el enemigo ha querido atacar el pacto matrimonial. Porque ¿sabes qué? Si un matrimonio se destruye, una familia se debilita. Y si la familia y el matrimonio, familia, se destruye, se divide, el enemigo podrá hacer de las suyas con mayor anchura, con mayor facilidad. Por eso ha sido tan atacado. Pero por eso es la iglesia, somos tú y yo los que tenemos que preservar las buenas costumbres. Así que tú y yo creemos en el matrimonio porque es bíblico. La iglesia cree en la familia. Creemos que es importante mantener el vínculo de la familia entre un hombre y una mujer, como Dios lo estableció. No como ahora lo quieren presentar, que cualquier combinación de personas forman una familia. No creo que sea así. No, porque Dios es muy claro. Y la familia Dios la fundó en la unión entre un hombre y una mujer. Punto. Creemos en eso.
Sé que no siempre funcionan las cosas así y sé que a veces es difícil por la maldad del hombre. Sé que muchos matrimonios no han persistido, no han durado. Pero sí creemos, tú y yo como iglesia, como creyentes, que pelear por el matrimonio, luchar por mantener la unidad es importante. No me voy a meter en situaciones que han sucedido, pero yo creo que si esa persona, ese hombre, esa mujer que ha sufrido una separación, si buscan de Dios, lo van a poder entender, lo van a poder valorar y tal vez van a poder entender muchas cosas y reestructurar su vida. Yo he visto muchos matrimonios siendo restaurados, reestructurados en Cristo Jesús. Pero creo que tenemos que rescatar esta idea del matrimonio y de la familia para toda la vida. Es una institución sagrada, el matrimonio, la familia. Debe de ser algo, debemos de verlo así, valorarlo así, como algo que Dios instituyó de manera santa, sagrada. Dios así lo ve. Y así lo tenemos que ver. Por eso yo no me cansaré de animar siempre a todos los jóvenes que de manera ordenada, que de manera guardando el consejo de Dios, pero que sí tengan en gran estima el formar una familia. Que no pierdan eso, porque ahora se dice tantas cosas. Dicen y se oye y opiniones y mucha gente no está de acuerdo y mucha gente piensa tan diferente. Pero quiero decirte, iglesia, que tú y yo tenemos que ser peleadores férreos por el matrimonio, por la familia y porque esto no se termine, porque es la preservación de la especie y en el orden que Dios lo estableció. Quiero leer, no sé si ya leí, a ver. No, Mateo 19, 4, 6, creo que ya lo tenían, lo quiero leer. Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Amén. Ese es el matrimonio según el modelo de Dios, hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo, hombre y mujer. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Aquí está hablando que el matrimonio tiene que ser para toda la vida, tiene que durar. Insisto, yo no sé la situación que has vivido, tal vez has vivido o has pasado por un rompimiento conyugal. No vamos a hablar de eso ni vamos a condenar a nadie. Pero sí te quiero decir que muchas veces son los errores humanos y la maldad que hay en el hombre y en la mujer lo que nos lleva o nos puede llevar a eso. No está bien. Sin embargo, Dios no lo va a condenar ni te va a juzgar por eso. Lo que tenemos que hacer, sea la situación que tengas, es entender y luchar por lo mejor. Tal vez ya sufriste un rompimiento. Bueno, ahora en Cristo Jesús, conociendo su palabra, tal vez Dios te pueda dar oportunidad de restaurar tu matrimonio o restaurar tu vida conyugalmente hablando, y estoy seguro que lo vas a hacer de otra manera. Si algo pasó ya, déjalo en Cristo Jesús, las cosas son hechas nuevas. Amén. No es condenar a nadie, pero es aprender y saber los valores que Dios tiene para ti y para mí. Y el matrimonio es un valor importante para Dios. Y quiero abordar un poquito más sobre este tema del matrimonio, porque hoy en día ha sido muy atacado, como decía, y nosotros creemos férreamente en la pureza moral dentro del matrimonio. En la pureza moral y sexual es necesaria para los hijos de Dios, porque hoy en día es algo que se ha desgastado y se ha distorsionado mucho. La pureza sexual, el guardarse, el no, la práctica, el adulterio, el tener relaciones fuera del matrimonio, es decir, la fornicación. Todo esto debemos de saber qué es lo que Dios opina o dice de eso. Y mira, quiero leer Hebreos 13:4.
En Hebreos 13:4 dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Primera de Corintios 6:18 dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado, escúchame, afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿Y por qué lo quise abordar en específico? Porque creo que es algo que está atentando mucho contra la familia, contra el matrimonio, la inmoralidad sexual. La inmoralidad, las prácticas fuera del matrimonio, adulterio, la fornicación antes del matrimonio. Estas prácticas que el ser humano lamentablemente lo ha normalizado, lo ve como normal, lo presenta como algo hasta de Dios, ¿no? Porque Dios puso eso en nosotros, la necesidad del sexo opuesto. Y sí es verdad, pero bajo un orden y un esquema. Es importante que todos entendamos eso. Es normal el deseo sexual del sexo opuesto, sí, es de Dios, sí, pero dentro de un esquema ordenado, que es el matrimonio. Amén. Que es la familia, hombre, mujer, forma una familia, procrean hijos, hay relaciones, hay amor, hay todo, hay intimidad. Ese es el esquema que Dios estableció. No, fuera de eso estamos siendo o llevando una relación desordenada. Y eso lastima mucho la figura del matrimonio, el pacto matrimonial. Creo que es de las principales causas por las cuales un matrimonio rompe, porque se acaba o se confunde o se trastoca ese modelo que Dios, original que Dios creó para el matrimonio. Y creo, les voy a decir en Levítico 18, no lo voy a leer, pero se los voy a dejar como de tarea. Todo el capítulo de Levítico 18 habla del pecado de inmoralidad sexual. Te lo voy a dejar de tarea. Tú en tu casa lee Levítico 18 con calma, todo el capítulo, y verás cómo Dios habla y de una manera clara enumera las cosas que no debemos de hacer. Si tú eres un hombre, una mujer casada, ahí vas a entender y vas a ver lo que Dios quiere y desea para el matrimonio, para el casado, la casada. Si tú eres un hombre, una mujer soltera, soltero, también vas a poder ver ahí cómo Dios quiere que seamos y hagamos en nuestra soltería. Todo Levítico 18 habla de eso. Y creo que es súper importante. Es un tema muy actual que tú y yo como iglesia, como creyentes, tenemos que tenerlo, tenemos que saberlo y tenemos que tenerlo claro, presente. Porque Dios formó el matrimonio y dentro del matrimonio Dios estableció mucha libertad. Pero es importante que entendamos estos principios que pueden preservar la vida, que pueden preservar tu existencia sanamente. Como dije ya, tenemos que tener claridad. Hoy vimos nuestra condición de hombres, nuestra realidad de seres humanos, que tenemos debilidades y que puedes tener pensamientos y aún deseos incorrectos porque somos pecadores. Es algo que tienes que entender que puede sucederte, que es algo que puedes estar luchando en contra de eso, pero Cristo vino para salvarnos de eso. Amén. Tienes que entender que en Cristo tenemos salvación, que en Cristo Jesús podemos ser salvados de esa situación, porque ahora Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso dice la Escritura. Por eso tú y yo necesitamos ser salvos en Cristo Jesús. Y esto va para todo ser humano, porque en Él tenemos
la vida eterna. En Él podemos tener la revelación de las Escrituras. Cuando un hombre o una mujer es salva, vamos a obtener revelación de Dios. Y por eso es la iglesia, para permanecer en sus caminos, amén, guiados por el Espíritu Santo, guiados por esta comunidad de amor, esta gran familia en donde Dios obra. Gracias, Señor. ¿Cuántos le pueden decir gracias, Jesús? Vamos a adorarlo, vamos a alabarlo ahí en tu casa, en tu lugar. Quiero que tengas el entendimiento claro de estos puntos, de este ADN. Amén, Jesús. Danos claridad, Jesús. Me recibes en casa. Amén, Jesús. Somos tus hijos, Dios. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Padre, esta mañana, Dios, yo te pido, Señor, que nos traigas esta revelación, esta claridad a cada uno de nosotros, como tus hijos, Dios. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, quitando toda confusión, sabiendo, Dios, que tú estás por nosotros, a favor de nosotros, pero que seamos conscientes, Dios, de nuestra realidad como seres humanos, como hombres y mujeres, y que necesitamos, Señor, de tu salvación, de tu presencia. Por eso necesitamos reunirnos, escuchar tu palabra, congregarnos. Y necesitamos defender los principios de tu palabra, Dios, de tu reino. Yo te pido claridad para cada uno de nosotros, que podamos defender nuestras creencias, que podamos amar y abrazar lo que tú eres. Que todos ahí en casa, chicos y grandes, estemos seguros de tu consejo, de tu voluntad, sabiendo, Señor, que es lo mejor para nosotros. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Jesús. Y aunque pase por el valle, amén, de la sombra y muerte, sí, Jesús, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. ahí en casa, cierra tus ojos un momento y dile: Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú
buena voluntad me alcanzó. Me alcanza cada día, Dios. Me sustenta, me sostiene y me fortalece. Gracias, Jesús, por tu amor y por tu gran favor para mí y para mi familia, Señor. Padre, te pido, Señor, que bendigas mi casa. Dile, Señor, bendice mi casa. Bendice, Señor, la iglesia, esta institución que nació en tu corazón. Bendice todo matrimonio, Señor, toda familia, en el nombre de Jesús, Padre. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, por siempre. Y te damos gracias, Jesús. En tus manos nos ponemos, Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Dios es bueno. Siempre camina confiando en Jesús. Tómate de su mano y no te sueltes. No importa lo que estés pasando, no importa lo que veas, en Cristo Jesús hay vida y hay salvación. Amén. Pelea por lo que crees. Pelea por tus creencias. Defiéndelas. Siéntete bien como hijo de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Nos vemos la próxima. Bye. Bendiciones. Gracias.